Estoy convencida de que todos hemos tomado algún consejo de la conversación que nos ha precedido, porque al final, cuando se consigue que un proyecto perdure en el tiempo, es porque tiene buena base. Y eso es innegable. Así que muchísimas gracias tanto a Amanda Aquino como a María Dolores por esas palabras que nos han precedido a esta mesa en la que vamos a aterrizar dentro de este primer foro de mujer y sector transporte un poquito cuál es la situación de la mujer. Ese va a ser nuestro tema, y para hablar de este tema en el que la mujer a día de hoy en la Unión Europea, por poner unas cifras sobre la mesa, ocupa el 45% de los empleos. Sin embargo, en el sector del transporte, y ahora me corregirán mis compañeras de mesa, está en torno al 13%. Es una cifra muy distinta y muy por debajo. Si al transporte le sumamos la logística, este porcentaje de inclusión de la mujer en este tipo de empleos está en torno al 20%, pero aún así está muy lejos de esa cifra media del 45% que ocupan las mujeres en el trabajo en la Unión Europea. Y para hablar de cuál es la situación de la mujer, si realmente hay igualdad o no, o si tenemos que trabajar por seguir mejorando en algunos aspectos, y como este es un tema que siempre suscita debate, quizá incluso algún recelo, vamos a conocer desde dentro cuál es la opinión de mujeres que están dentro de esta industria, de la logística y el transporte, y que nos van a dar su opinión desde dentro para conocer realmente cuál es la situación de la mujer. Les presento a las mujeres, grandes mujeres, que esta mañana tengo el gusto de compartir tiempo con ellas. En primer lugar, Miriam Otero, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Fundadora y secretaria general de Apetancor, que es la Asociación Empresarial del Transporte de Mercaderías de Galicia. De Galicia. Pequeña y mediana empresa, todos están representados dentro de Apetancor. Muy buenos días, Miriam, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y bienvenida a la región de Murcia, de la mano de Andamur. Tenemos a su vera a Ana Largo, ella es directora de compras de TXT. TXT, probablemente todos ubican esta compañía, pero es una empresa dedicada al transporte, la logística, la cadena de suministro y el almacenamiento. Tiene 66 delegaciones, corrígeme si me dejo alguna por el camino, en la península y cinco fuera de ella, pero efectivamente hay un trabajo de logística muy importante en todo el territorio nacional. Muy buenas tardes casi ya y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Acompañada estoy también de Eva Melenchón, vicesecretaria de FROET de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte de la región de Murcia. Muy buenos días. Buenos días. Eva, y gracias por estar aquí, por supuesto. Y Mercedes Climent, que también nos acompaña. Ella es directora de compras en CCT Safor, una central de compras de empresas del transporte. Buenos días, a las 4. Nos hemos permitido el lujo, pese a tener una estructura y una batería de cuestiones a poner sobre la mesa, de pactar entre nosotras que esto sea una conversación. Y en primer lugar me gustaría saber cuál es vuestra opinión. ¿Creéis que hay, y esta es una pregunta muy genérica, que efectivamente puede suscitar alguna diferencia o no, ¿creéis que hay igualdad en el sector del transporte? Si me dejáis empezar. Sí. Vamos a ver. Bueno, yo creo que los datos estadísticos ya evidencian la respuesta, ¿no? Efectivamente, no hay igualdad porque los datos estadísticos son una realidad. Cuando apuntabas efectivamente ese dato de que en el transporte y la logística, comparativamente con otros sectores, que la mujer está presente en un 45% a nivel europeo, en el transporte y la logística se habla de un 22% en Europa y un 19% en España. Pero es que en el tema de las conductoras todavía el porcentaje es mucho más bajo, porque en Europa el número de conductoras representa un 3% con respecto al de hombres y en España todavía menos, un 2%. Por lo tanto, yo creo que es una evidencia que no hay igualdad. ¿Coincidimos todas en esta evidencia? Sí, totalmente. Los datos son esos y bueno, la única diferencia sí que es verdad que a lo mejor está empezando a haber un poquito más de equidad o de paridad en otro tipo de puestos, ¿no? Pues a lo mejor puestos más de dirección o a nivel de recursos humanos o financieros. Es cierto que ahí ya pues hay un nivel un poquito más de equidad más alto, pero está claro que lo que son las bases a nivel de almacén, de conducción, está claro, los datos son los que son y no hay equidad ninguna. Pero hay un tema curioso. La logística, que viene muy de la mano del transporte, forma parte de la misma cadena de suministro. En la parte de logística hay muchas mujeres. O sea, creo que también hay un punto ahí de que creemos, interiorizamos que el sector del transporte es un sector de un coto muy masculino y de alguna manera nos ponemos esa venda. Cuando los almacenes se abrieron a las mujeres, son igual de profesionales, hay carretilleras
y los volúmenes, los porcentajes dentro de los almacenes cada día se equiparan más. En puestos de dirección o más ejecutivos o administrativos, por supuesto, pero incluso a niveles de almacén también. Quizás es un pequeño salto, un pequeño recelo a considerarle un sector o una parte muy de hombres. Muy masculinizada, Sí. Mercedes. A ese nivel, yo creo que la introducción de las tecnologías y de la mecanización de almacenes ha favorecido mucho el acceso de la mujer a esos puestos, porque eso ha restado importancia a al esfuerzo físico, que sí que podía ser el hándicap que hacía que una mujer no estuviese apilando cajas en un almacén logístico. Pues ahora la robotización, las máquinas, en fin, todo esto ha ayudado. Y yo pienso que ahí, en esa parte que tú dices, sí que hay más mujeres, pero yo es que pienso que ese tipo de trabajo se podría parecer al de una fábrica de producción, a cualquier otra fábrica de producción. Quiero decir que ahí se ve menos lo que es transporte. Está dentro del sector del transporte, pero quizá cuando vemos esa diferencia y esa falta de introducción de participación de las mujeres en el sector, nos estamos refiriendo a tareas mucho más operativas, ¿no? A conducir o a... Bueno, es lo que yo pienso. De cualquier forma, sí que es cierto que hemos hablado de unos porcentajes bastante bajos, pero hay una tendencia en los últimos años de crecimiento de la presencia femenina en esta industria. Hombre, yo creo que pienso que sí, que como todo ya se están viendo unos cambios, es decir, si miramos 2 décadas atrás era raro, ¿no? Pues, o nos llamaba más la atención ver a una mujer subida en un camión. Yo creo que sí que la tendencia evidentemente va mejor, pero va muy lento. Va muy lento, muy lento. Pero bueno, yo también pienso que los cambios... Aquí hay un cambio cultural. Esto va unido a un cambio cultural y todos los cambios culturales requieren de tiempo. Y bueno, va despacio, pero yo creo que se va a ir incrementando. Y lo único que sí que tenemos nosotros, las empresas, lo que estáis haciendo desde Andamur, es visibilizar a las pocas o muchas mujeres que estén en el sector del transporte para animar a las que no lo están. Porque ¿qué miedos pueden tener las que no lo están? ¿Realmente es una cuestión cultural o hay alguna barrera? No lo sé. Es un punto, quizás yo creo que la diferencia viene con el concepto de camionera o de chofer. Porque en el resto, yo creo que en el resto yo creo que no hay problema. da igual puestos, mandos intermedios, dirección, no hay absolutamente, yo creo que no hay absolutamente ninguna diferencia. Ahí va a prevalecer más en el futuro pues, los conocimientos tecnológicos, los idiomas fundamentalmente. Cuando yo empecé no existía una formación específica de logística y de transporte. Tú te formabas en cualquier cosa y luego tus derroteros profesionales iban por esa línea. Ahora mismo hay incluso pues, los grados profesionales, ¿no? que también facilitan un montón. Luego ya en el tema conductora ya quizás es donde puede haber un poco más de diferencias o que se pueden necesitar legislar a lo mejor en otro sentido, ¿no? En cuanto a las horas, para que las mujeres tengan un poco más la flexibilidad. Y en condiciones de lo que hablábamos ayer, el tema de la seguridad. A una mujer en un camión aparcando en áreas sin seguridad, sin vigilancia, tal, no es atractivo ese trabajo. Yo creo que quizá frena un poco. Si se avanza en todo ese tema de áreas de seguridad, áreas de servicio seguras, duchas femeninas, en fin, todo este tipo de cosas que ahora mismo no está generalizado y que yo creo que sí que eso puede ser un freno para acceder a esa profesión. Ese ¿no? incremento del porcentaje que además apuntabas al inicio, Miriam, que era de en torno al 2%. Y fijaos que hemos entrado de lleno en una de las cuestiones que yo quería plantear esta mañana, que era cómo podríamos motivar a las mujeres, puesto que en los puestos de logística o de gestión sí que es cierto que hay más paridad, cómo podríamos motivar a esas mujeres que a lo mejor estén planteándose un futuro diferente profesionalmente a decidirse para dar el paso y entrar en el mundo del transporte y la conducción, en la que habitualmente suelen faltar profesionales. Y sin embargo hay muchísimas mujeres que a lo mejor no han entrado ahí. ¿Cómo las motivaríamos? Bueno, yo creo que hay que distinguir dos segmentos, ¿no? que habíamos distinto entre todas. La parte de dirección o cuadros intermedios, la parte logística y luego la parte de la conducción. Hablando del tema de las conductoras, que era donde tú querías preguntar e incidir,
tenemos mucho trabajo por hacer para que la mujer pueda incorporarse a la profesión de conductora profesional. ¿Y esto por qué? Porque, primero, lo que apuntaba mi compañera Eva, es un problema cultural que tenemos que cambiar, pero hay otros aspectos que también señalaba Mercedes muy importantes. En España no tenemos parkings vigilados. El conductor duerme en la cabina del camión diariamente. Por lo tanto, una mujer que quiera hacer largo o medio recorrido y que tiene que dormir en la cabina del camión no cuenta con espacios vigilados que le garanticen su seguridad personal. Y esto es muy importante. Por lo tanto, ese es el primer hándicap, y este hándicap no depende del sector, depende de las administraciones que quieran implicarse y que quieran realmente realizar esos parkings vigilados seguros y esas áreas de descanso que tienen que tener también unos servicios acondicionados para la mujer, que no existen. Es decir, yo he viajado muchas veces en camión, ahora hace años que no, pero me encuentro que voy pues, a cualquier área de descanso y efectivamente la mujer no se puede duchar, no se puede lavar, porque no tiene un sitio. Siempre se ha pensado un poco pues eso, en el área de servicio para el hombre, pero no para la mujer, porque como hay pocas mujeres, es otro problema que tenemos que resolver. Entonces, son problemas importantes. Y luego uno fundamental y esencial, que me encantó Dolores en su conversación, cómo hacía alusión constantemente a su familia, a sus hijos con los que no había estado, ¿no? El poder conciliar esa vida laboral y familiar también es muy importante. Entonces, la mujer a lo mejor en cortos recorridos, en función de si tiene hijos, si tiene familia o no, en cortos recorridos que duermen en casa, hablábamos ayer, entre nosotras que estuvimos cenando, sí pueden conciliar esa vida laboral y familiar, pues les permite por lo menos ir a casa. Conciliarla entre matices, porque claro, en el transporte tenemos otro problema, que son los tiempos de espera. El que no tenemos un horario fijo, que Mercedes incidía, es que nuestro horario en el transporte no es de 8 a 3 de la tarde o de 8 a 5 de la tarde. No, en el transporte tú sales y nunca sabes a qué hora vas a llegar, porque no sabes si vas a tener que esperar a que te carguen, si la descarga va a ser a la hora. Entonces, claro, para la mujer esa conciliación, incluso en corto recorrido, es difícil. En medio y largo recorrido es imposible. Sin embargo, también sí que se ha producido un incremento de mujeres conductoras en transporte de pasajeros, que ayer también comentábamos. Claro, el trabajar en una línea de autobuses pues, te permite un horario, unos turnos, unas rutinas pues, que te permite conciliar con tu familia, con tal. Pero entonces, fijaos las que renuncias son mucho menores. Aquí estamos entrando en un tema controvertido, porque la conciliación debe ser la misma para el hombre y para la mujer, si no, la complicación para quién es, para el trabajador o para la empresa. Ese es el tema. Perdona, que pensamos siempre que somos nosotras las que nos tenemos que quedar en casa o llevando a los niños al colegio o llevándolos al médico. ¿Por qué no me voy yo a hacer una ruta internacional y es mi marido, mi pareja o quien corresponda, quien se quede? Entonces, por eso yo insisto tanto que es un cambio cultural. Exacto. Para mí es un cambio cultural. Ni tanta legislación. La legislación ayuda, ¿vale? Pero también le pone una soga a las empresas en muchas ocasiones. Está bien, los planes de igualdad, la equidad y demás. Perfecto. Sin duda, están bien. Está bien porque ayuda. Pero yo creo que realmente es un cambio cultural, de educación. Educar a nuestros jóvenes, para que vean normal que el que se queda en casa llevando a los hijos al colegio o cuidando al abuelo o a la abuela sea el hombre. ¿Y por qué no la mujer se puede subir en un camión y estar una semana fuera? Bueno, pues a lo mejor, pero a lo mejor el hombre pues tiene disposición, tiene un puesto de trabajo que se lo permite, en fin. Para mí, en resumidas cuentas, es un cambio cultural. Luego, perdonad, yo el tema, se quería apuntar, el tema de las áreas de seguridad. Tienen que ser seguras para todos. Claro. Para todos, porque de hecho es una de las principales quejas y reivindicaciones que venimos haciendo desde las asociaciones. Se necesitan áreas de descanso seguras para hombres y para mujeres. Sí que es cierto en cuanto al tema de instalaciones de aseo sanitarias para las mujeres. Ahí, claro, en muchos sitios están preparadas solamente para hombres. Pero la seguridad hay que buscarla. En Andamur, eso no ocurre. Pero tendría que ser algo, algo generalizado, ¿no? Generalizado para que eso no suponga una barrera. Claro. Pero creo que la barrera a veces no las ponemos nosotras.
Yo estoy de acuerdo con Eva. A veces nos las ponemos nosotras, en mi opinión, ¿eh? Como hemos dicho que aquí... Estamos para eso, estamos para hablar. Mi Muchas veces opinión las es- cosas solo cambian cuando se ponen sobre la mesa y se habla de ellas. A veces es una decisión personal Eso era. Es una el no decisión, dar el eso paso era a decisión. incrementar esos Exacto. porcentajes. Correcto, correcto, O sea, eso yo es. entiendo que la conciliación, desde luego, de ser tanto para hombres como para mujeres, pero la libertad de poder elegir Claro, claro, en por unas supuesto. condiciones que te permitan desarrollar bien tu trabajo. Claro, claro. Y después cada uno personalmente elige si a qué renuncias está dispuesto Exacto, o a eso qué es. cosas está dispuesto a renunciar o no. Pero que las facilidades estén ahí y que tú, si decides renunciar a conciliar más o menos que tu marido, puedas acceder de una manera segura a realizar y a desempeñar ese trabajo bien en condiciones y con seguridad. Perfecto. Yo estoy de acuerdo que es cultural, pero también hay un dato que es la fuerza física a la que se refería Mercedes, muy importante. Es cierto que ahora las condiciones tecnológicas han mejorado muchísimo el trabajo en el transporte de los conductores, pero hasta hace poco, y sobre todo España, que con la tecnología va un poco más retrasada que el resto de la media de la Unión Europea, había que ejercer fuerza bruta muchas veces, porque las operaciones de carga y descarga, que ahora se prohibieron en un porcentaje, no en su mayoría, aunque sea con traspaletas y tal, bueno, pues muchas veces requerían una fuerza física que la mujer carece de ella. Entonces también es cultural, pero también es cierto que la mujer como mujer fisiológicamente tiene sus limitaciones. Entonces quizás si avanzamos en el tema de las cargas y descargas, si facilitamos, es decir, si implantamos esos parkings vigilados y seguros para todo el mundo, que son esenciales, esas áreas de descanso, si facilitamos que las operaciones de carga y descarga no requieran esa fuerza o ese trabajo que creo que no corresponde al conductor profesional, porque ya su labor fundamentalmente es la de conducir. Creo que esto mejorará y facilitará ese cambio cultural tan necesario para que la mujer. Y creo que es una oportunidad, porque tenemos una carencia de conductores absoluta. Hablábamos ayer que en España faltaban 15.000 conductores. 15.000. 15.000. ¿Y cuántas mujeres habrá en paro actualmente que podrían ocupar esos puestos? Efectivamente, podría ser una oportunidad para ellas, siempre y cuando establezcamos las condiciones necesarias para que se puedan incorporar. La visibilidad, yo creo que es muy importante. Dar visibilidad a que es un trabajo, me refiero, que se puede hacer en los dos sentidos. Hablabas del tema de la tecnología. ¿Qué camión, me refiero, de larga distancia? Muchas veces llevan todos traspaletas eléctricas, no traspaletas manuales, traspaletas eléctricas. Al final lo puede manejar igual un hombre que una mujer. Y bueno, y si se facilita, me refiero, que esté mucho más, sin ponerle sogas, como decías, ¿no?, a las empresas. Pero no, yo creo que es un tema más de visibilidad y de interiorizarlo, que todo el mundo interiorice ese tipo de trabajo, no como un coto de hombres, sino como un sector, porque es que eso es un sector donde no va a haber... No hay paro. No hay paro. Donde O sea, no hay va a paro. haber, claro, Siempre hay claro. trabajo, es generador de empleo, es decir, hasta en los momentos peores, Siempre la hay, logística y el siempre transporte hay empleo, está siempre, generando efectivamente. empleo. Pues ojalá que el hashtag de Soy Camionera que promueve Andamur coja fuerza y sirva de llamamiento, ¿por qué no? Quizá a partir de esta conversación pues haya alguna persona que decida dar ese paso. Os voy a preguntar también en esta primera parte de la mesa redonda acerca de la igualdad, si vosotras, puesto que hemos hablado ya de un cambio cultural, de ciertas dificultades acerca de la seguridad o la higiene, que pueden ser esos puntos infranqueables, ¿no?, a los que a lo mejor se enfrenta alguien al tomar la decisión de entrar en el área de la conducción, pero en puestos directivos en los que vosotras estáis, por ejemplo, ¿encontráis algún tipo de dificultad o desigualdad? Yo no. Yo solo puedo hablar por mí y por mi experiencia. Yo creo que a ese nivel, a nivel de cargos medios o directivos, el transporte se puede equiparar a cualquier otro sector. Yo lo veo así. Yo en mi experiencia personal no he tenido problemas importantes ninguno. Fantástico. Yo me he sentido respetada, me he sentido valorada y he trabajado y sigo trabajando bien, contenta y sin grandes dificultades. Ha sido mi experiencia, no puedo decir otra cosa, la verdad. Y a mí ¿Coincidís? también ha sido desde el principio. Yo empecé por casualidad en el transporte, mi padre montó una empresa y yo me fui un verano a ayudarle, a echarle una mano en verano y la verdad es que me encantó. Me encantó tanto que luego me costó volver a la universidad en septiembre y el mundo era un mundo eminentemente de hombres, era una empresa donde se cargaba mercancía y
y yo nunca sentí una falta de respeto por parte de nadie, a lo largo de la vida profesional tampoco. No, quiero decir, no ni mayor ni peor que puedas sentir en otro tipo de sector. No digo que... ¿Y en la asociación o en la federación sentís ese mismo respeto o hay alguna dificultad? Estamos simplemente poniendo las cosas sobre la mesa. A ver, yo igual, desde mi experiencia no he tenido ninguna barrera, ninguna. Luego alguna experiencia a lo mejor un poquito más negativa, pero no dentro de lo que es ni mucho menos la asociación ni a nivel empresarial, pero bueno, sí a veces en alguna ocasión, pues ante alguna declaración hecha por mi parte, pues ha habido argumentos o palabras que igual a un hombre no se las hubieran hecho. Sí. Ahí todavía nos queda un largo camino. En general, yo creo que no es en en el sector. Es Exacto. decir, pero no hablo a nivel de asociación ni a nivel empresarial, ni mucho menos. Mi experiencia es estupenda, no he tenido ni una sola barrera, muchísimo apoyo, pero luego quizá un poquito más fuera sí ha habido a lo mejor algún comentario que nunca se lo hubieran hecho a un hombre, pero bueno, nada. Lo escuchas, lo lees y a seguir trabajando y ya está. Exacto, eso es, a seguir trabajando. Y sí que por poner alguna crítica, creo que también en este sector la brecha salarial se nota. Es decir, que en este, al igual que en todos el resto de sectores, pues yo pienso que las mujeres estamos remuneradas por debajo de lo que estaría un hombre en nuestro puesto. Esto estoy firmemente convencida. Pero bueno, no es algo específico del transporte, es algo general en las mujeres en cualquier sector. Vamos a hablar de la asociación, porque hemos mostrado un poco la experiencia desde la empresa privada y desde la federación. ¿Cuál es tu visión, Miriam? Mi visión como mujer en la Claro. asociación. Bueno, a mí yo creo que fue fácil y difícil al mismo tiempo, ¿no? El sector es difícil en sí mismo, ¿no? Y por lo tanto no podemos decir que fue un camino de rosas. Lo primero que tenemos que entender es que, claro, el sector en España está muy atomizado, son empresas pequeñas, entonces en esas empresas pequeñas que además representan casi un 70 o un 80% del sector en España, no han tenido la posibilidad de formarse debidamente, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás con un colectivo de baja formación, no es que no te respeten o no quieran ayudarte o no quieran entenderte, pero resulta mucho más complicado todo. Entonces, para mí, este camino, con un montón de autónomos, cuando yo empecé, claro, en el año 88, yo acababa de llegar de Francia y de Inglaterra, y claro, me encontré un sector completamente diferente al que existía en Europa, con mucha menos formación, muy atomizado. Todavía sigue, que es el problema. El problema es que todavía no hemos avanzado, a pesar de que hayan pasado más de 30 años. Entonces no fue un camino de rosas. Yo tenía que recorrer los bares y las carreteras, iba acompañada con alguno de ellos, contándoles el proyecto para que se asociasen. Porque tú fundaste esta asociación. Y claro, yo les contaba la idea de que había que hacer una asociación como de cara a prepararnos para la libre circulación de mercancías en Europa, porque la entrada en la Unión Europea en el año 1986 nos abría un nuevo espacio de todos los países de Europa, un nuevo mercado, y yo no los veía preparados y quería que se asociasen para que fueran conscientes de lo que, y que les pudiéramos contar y formar para ese nuevo negocio. Y claro, me encontré con dificultades, gente que me decía, bueno, pues, ¿a dónde vas tú? ¿Qué me vienes a contar? Pues lo normal, ¿no? Contestaciones que, como tú decías, a lo mejor no nos los hubieran dado, quizás en ese momento también era muy joven. Entonces, no fue fácil, pero sí que es verdad que si tengo que hacer un balance de todo el recorrido por las carreteras, por los bares y por los camiones, fue positivo, ¿no? Fue positivo. El final fue positivo. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero fue positivo. Pues yo creo que nos vamos a quedar con esta visión de que realmente hay mucho que depende de la decisión personal de cada una de las mujeres que quieran entrar a formar parte de este sector. No sé si podríais contarme alguna medida concreta que se esté llevando dentro de vuestras empresas o asociaciones para favorecer la igualdad. Habíamos comentado algunas necesidades que lanzamos al aire, pero ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros? A lo mejor desde la federación. Bueno, en la federación, a ver, a nivel formal no tenemos establecido ni recogido incluso, ni por convenio, medidas, pero porque es que no es necesario. Es
Es decir, tenemos establecido unos horarios con turnos que permite que todo el personal pueda disponer de 3 tardes libres con un horario flexible. Uno puede entrar más tarde por cualquier cuestión, por el tipo que sea. Pues, medimos en la productividad. Se mide la productividad, por lo tanto, no ha sido necesario establecer medidas concretas. Y la verdad es que hasta la fecha pues, no funciona. No funciona, todo el mundo está muy comprometido con su trabajo y cuando uno está comprometido con su trabajo, pues bueno, no es necesario formalizar absolutamente nada. Y sobre todo lo que procuramos es que, bueno, que disfruten de esa flexibilidad todos, hombres y mujeres, porque insisto, esto es cuestión de todos, de hombres y mujeres. Yo creo que el teletrabajo ha ayudado. Bueno, la pandemia, el teletrabajo ha venido estupendo. A reforzar todo esto. Sí. Y yo creo que ha sido de las cosas buenas que ha dejado la pandemia y yo sí que he visto avances en las empresas que están en mi grupo, que era algo impensable y a día de hoy pues se está flexibilizando mucho en ese sentido y se está confiando mucho en el tema del trabajo, incluso invirtiendo tecnológicamente para que la persona pueda responder pues, a la centralita si es su misión desde su casa, o realizar las tareas que desde casa puede hacer y a la vez pues, bueno, pues atender o quedarse un día en casa a la semana o 2. Y esto yo creo que ha reforzado todos los, bueno, pues esto, ha sido de las cosas buenas de la pandemia. Ha sido ya la guinda que algo bueno hemos sacado. Sí, no sé si hemos salido mejores, pero alguna cosa buena hemos sacado. Nosotros también en ese campo creo que hemos dado pasos avanzados. Hemos puesto en el 2007, cuando todavía no se hablaba de conciliación, porque la conciliación se habla de conciliación y de mujeres muy recientemente, jornadas intensivas para que hombres y mujeres, como dice Eva, pudiesen conciliar vida laboral y familiar. Y para eso también hemos puesto cocinas. Tenemos 4 sedes, una en cada provincia, y tenemos cocinas para que la gente bueno, pues pueda calentar su comida y hacerlo pues mucho más llevadero, ¿no? Y flexibilizar de esta forma las jornadas laborales. También hemos dado un paso muy importante, que es que en el convenio colectivo que hemos hecho, pues hemos establecido teletrabajo, sobre todo para hombres o mujeres con niños menores de 12 años. Pueden teletrabajar un día a la semana. Y también hemos dado un paso importante en que permitimos de forma retribuida acompañar a mayores de 65 o familiares dependientes y a menores de 16 al médico o a cualquier urgencia que necesiten sin necesidad de que se le detraiga de su jornada o de su salario. Ahí tenemos medidas concretas. No sé si quieres apuntar alguna más desde Por nuestra parte, al final, como prácticamente nuestros horarios son 24 horas, el tema de los turnos está como tan instaurado que no supone un especial problema. Y luego, con respecto a la brecha salarial, pues se está tratando de ser muy transparente y de que exista una total equidad. No hay especialmente... es el día a día. Compañeras, nos han avisado ya que nos quedaban unos minutos y me he dejado muchas preguntas, lo sabéis igual que yo. Sí, muchas. Muchísimas. Es largo el tema. Pero claro, es que nos hemos centrado en hablar del principal, que era el tema de la igualdad. Yo no sé si podemos utilizar una preguntita más, por ejemplo, para hablar de los plazos de pago, de la carga y descarga de mercancías, de todo lo que se reclamaba en la última huelga, por ejemplo. ¿Qué medidas se han tomado posteriormente y en qué situación estamos? Porque al final mucha gente que nos vea hoy estará pensando en este tema. Estamos hablando de uno en concreto, pero hay muchísimos temas que preocupan al sector del transporte y la logística. Pues de todo lo que se acordó en esa última huelga, ¿qué repercusión ha tenido en vuestro día a día? Sobre todo, yo creo que lo importante ha sido la concienciación. Yo creo que nuestro sector, igual que la mujer tiene que visibilizarse, estaba muy poco visibilizado. Se había visibilizado con la pandemia porque han sido unos héroes, indudablemente. Nuestro sector ha demostrado ser un héroe. Pero luego se volvió a olvidar y con el paro volvió a visibilizarse la necesidad y la importancia de nuestro sector en la economía como sector estratégico. Entonces yo creo que fue muy importante porque sirvió para concienciar a toda la sociedad, al conjunto y a las empresas cargadoras en particular de la necesidad de pagar unos precios justos para que el transporte pueda seguir existiendo, porque si no existe transporte no existen empresas y somos necesarios. Yo creo que esto fue para mí lo más importante, esa concienciación general. Sí. Ha dado visibilidad quizás para poder repercutir al cliente final. Muchas veces... Es que es tan difícil, claro, porque trasladar esa subida
Ojo, si no se tiene muy claro cuál es el valor que está aportando, es muy Si difícil. no existe esta visibilidad, si no existe toda esa imagen, toda la televisión, todo lo que se transmite, es imposible. Al cliente final no le llega, que realmente al final el que marca el precio que permite hacer todos los pasos anteriores. Y yo creo que eso ha sido una realidad que parecía muy difícil, pero las cláusulas del gasoil, que son muy normales en el transporte internacional, a lo mejor en transporte nacional no tanto, bueno, pues empiezan a verse en los contratos, lo cual yo creo que ayuda a todo el sector. Y al final yo tengo la confianza de que sea el principio de una subida de tarifas que permita mejorar los salarios de los conductores. Porque al final pienso también que la escasez de conductores está íntimamente relacionada con el salario que se cobra. Sí, se oye. No sé si se oye. Sí. Yo sí. Pienso que el esfuerzo y el sacrificio que supone estar todo un mes o 15 o 20 días fuera de tu casa tiene que tener una recompensa económica y que eso sí que sería atractivo para gente de fuera, para gente joven, para jóvenes que tendrían que entrar y relevar y llenar todos los puestos de trabajo que se necesitan de conductores y que ahora mismo no están. Eso sería un poco, vendría de la mano de que se puedan cobrar los precios a los cargadores correctos para poder pagar unos salarios un poco más elevados y hacer quizá más atractiva la profesión. Sí. ¿Y nos hemos dejado alguna reivindicación en el tintero? Pues en esta huelga, en las medidas que se han conseguido, hemos trasladado algo a la sociedad y es que se valore el servicio que hace el transporte y la logística, Sí, que no es poco. No es Exacto. poco. ¿Y qué nos falta? ¿Cuál es el siguiente paso? Nos falta limitar la subcontratación en el Exacto, transporte sí, a 3 intervinientes para que no se especule con los precios de los portes y no volvamos a la situación anterior. Yo creo que esa regulación me parece muy importante y Sí, necesaria. Eso quedó quedan pendiente. asuntos pendientes Sí. todavía que se están negociando y bueno, no creo que tarden mucho. llegar. Yo sí quería apuntar, por relacionarlo con el tema que estamos tratando de la igualdad de la mujer. Creo que todos estos acuerdos han permitido también empezar a poner al transportista en una situación de igualdad con el cargador, con su cliente, que deje de ser la parte débil. Quizá por sí solo no ha sido posible en las empresas y se ha necesitado de una normativa, de regularizar y demás, pero ponerlos en una misma situación a la hora de establecer sus relaciones comerciales y de que no se achiquen. Es decir, de cuando tengan que decir que no a algo, es no. Entonces creo que podríamos asimilarlo un poco con la igualdad de la mujer. Sin duda, me parece un símil fantástico. Al Pues ya final, está, pues. somos los primeros unos mismos a nivel empresarial. Lo hablábamos nivel además hace empresarial, unos minutos, claro. la necesidad de interiorizar cuál es nuestro valor y cómo tenemos que ofrecer esos servicios. No sé si podemos cerrar la mesa con esta última valoración o si nos hemos dejado muchas cosas, que entiendo que sí, pero que me encantará volver a conversar con vosotras, pues si no antes, el año que viene, En el segundo foro. en este segundo foro. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero continuamos con la siguiente mesa redonda, que en este caso va a estar moderada por nuestra compañera Beatriz. Muchas gracias.